Hola, bienvenidos. Mi nombre es Naima Mendoza. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Derecho, y este video es para hacer un pequeño resumen, opinión acerca del libro La Guerra de los Chichimecas de Philip Powell, y espero ser lo más breve que pueda y que les guste. Para contextualizar el libro tenemos que remontarnos a la época de la conquista, después de Hernán Cortés, pero antes de que se estableciera la Nueva España como tal. En ese pequeño proceso hubo un pueblo originario que fue uno de los que más se opuso y de los que se tiene un antecedente, puso mayor resistencia ante la evangelización por parte de los españoles. Este pueblo fue los chichimecas. Los chichimecas son un pueblo originario que abarcaba las zonas del norte del país, Zacatecas, Durango, Chihuahua, y se extendía hasta lo que hoy en día conocemos como Texas, Albuquerque y Santa Fe. Cuando los españoles, después de la conquista de Hernán Cortés, llegan aquí a México a expandirse, ellos realmente lo que hacen es centralizar controles de poder en ciertos sectores del país, pero no lo habían hecho completamente al norte del país. Realmente todas las decisiones que tomaban las tomaban en el centro del país, en la Ciudad de México, como se sigue haciendo hasta hoy en día. La corona española, al querer expandir su territorio por las Indias, específicamente en la Nueva España, nombra a Nuño de Guzmán para que establezca una provincia en lo que hoy conocemos como Jalisco, llamada Nueva Galicia. Debemos de recordar que la Nueva España se dividía en Nueva Galicia y Nueva Vizcaya. Pero bueno, la instauración de esta provincia es el antecedente de la Guerra de Mixtón. La Guerra de Mixtón es como un conflicto que se da cuando los chichimecas empiezan a ver que invaden sus territorios. Esta Guerra de Mixtón es el antecedente a una de las guerras más importantes, si no es que la más importante, entre los españoles y los chichimecas, que es la Guerra de Zacatecas. La Guerra de Zacatecas se da cuando en una de esas excursiones por expandir su territorio llegan hasta territorios de los zacatecanos y los españoles preguntan por las minas, les preguntan a los aborígenes. Los aborígenes no responden, pero después, con tácticas de convencimiento o tal vez algunos regalos, terminan diciéndoles dónde se encuentra la plata. Esta noticia llega hasta España y el virrey de Mendoza da la autorización para que los españoles que residían en la Nueva España lleven toda esa plata que había en Zacatecas y en las minas que encontraron para España. Esto obviamente molesta a los chichimecas porque era invadir aún más su territorio, más porque eran zonas en las que vivían y residían. Y en esto consiste la Guerra de Zacatecas, que es cuando los españoles entran al territorio de los zacatecanos. Debemos aclarar que una de las características de los chichimecas es que se dividen en 4 grupos. Están los zacatecanos, los huachiles y otros 2 que mencionaré después, pero los zacatecanos defendían mucho su territorio y se ponían había cierta división entre ellos mismos, pero se oponían al proceso de evangelización, y esta fue una de las principales razones que hizo esta guerra tan violenta y ardua, tanto para los españoles como los chichimecas. A medida que esta guerra iba creciendo, pues los españoles
iban terminando sus recursos, porque incluso las personas, los españoles que se encontraban viviendo aquí, tenían que financiar ellos sus propias expediciones. Llegó un punto en el que ellos ya no podían mantener esos gastos y entonces envían un mensaje al virrey de Mendoza para que él haga algo, y él instaura las concesiones virreinales para los habitantes de la Nueva España. Ojo, no cualquier persona, eran por supuesto gente que tuviera algún tipo de cargo importante o que detentara un poder que fuera casi directamente de la corona como en representación suya. Estas concesiones virreinales se trataban principalmente del otorgamiento de tierras, de las tierras que se encuentran en las Indias, para los españoles que lo representaran, además de un título nobiliario. Es decir, que les daba una especie de terreno donde iba a ser de ellos, suyos, como muestra de pago por su servicio a la corona española. Ya con la financiación de su guerra, para que los españoles pudieran seguir con su proceso de evangelización y de expansión, ya habían no ganado por completo Zacatecas, pero ya habían podido implementar la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata fue una ruta comercial, una ruta comercial que iba desde la Ciudad de México hasta Zacatecas y pasaba por los territorios de Durango, de Chihuahua, y llegaban hasta El Paso, Texas, creo que Santa Fe también, no estoy muy segura, pero sí sé que era una ruta comercial y que era muy importante, y que cuando se estableció esta ruta comercial, los españoles tenían miedo de que los chichimecas atacaran esta ruta, porque ellos transportaban aquí los minerales que extraían. Y bueno, aquí cabe destacar que no únicamente la guerra de los chichimecas fue entre chichimecas y españoles, sino que también intervinieron pueblos como los otomís y los tlaxcaltecas, pero en diferente grado, además de mismos chichimecas que se encontraban en regiones más cercanas al centro de la Ciudad de México. A lo mejor por lo mismo fueron un poco más pacíficos y aceptaron a regañadientes el proceso de evangelización, pero ellos también se encontraban del lado de los españoles. Esta ruta comercial implicaba dinero y ganancias para la corona española, entonces por supuesto que tenían que cuidarla. A lo mejor en este punto del video puede parecer un poco confuso cómo los aborígenes, teniendo armas un poco más rudimentarias que las que mostraban los españoles, les hayan dado tanta pelea y batalla como para que se escriba un libro acerca de ellos. Pero los chichimecas no eran un grupo pequeño de personas. Se dividían en 4 tribus, como ya lo he mencionado, y aparte su territorio comprendía desde Querétaro hasta un poco más allá de Zacatecas, llegando a a territorio norteamericano, como lo conocemos hoy en día, y ya pertenece a Estados Unidos. Pero los chichimecas, descritos por mismos españoles, los veían como personas de segunda. Decían que eran salvajes, en especial por algunas costumbres que tenían, pero cabe destacar que los chichimecas eran muy inteligentes, eran valientes guerreros y sobre todo buenos estrategas, porque con todas las cosas que intentaron implementar los españoles para su captura y la exterminación de su raza, por así decirlo, los chichimecas lograron evadir muchas de esas confrontaciones con estrategias militares y teniendo las herramientas que tenían a la mano. Ahora sí, entrando un poquito en
en materia de quiénes eran los chichimecas. Vamos a hablar un poco de su cultura y por qué les dieron batalla a los españoles. Ya hablamos del territorio que comprendían, pero en específico, ¿quiénes eran? Los chichimecas se dividían en 4 tribus: los pami, los guamales, los zacatecanos y los huachiles. Los pami eran los más pacíficos, a descripción de los españoles, porque eran los que se encontraban más cercanos a la Ciudad de México. Los guamales eran astutos, eran violentos, pero no que no tengan participación, sino que no se les da una mención por completo, algo muy importante. Los zacatecanos los describían como violentos, como astutos, y pues eran los que se encontraban más cerca de las minas y son los que les dieron la guerra de Zacatecas. Y los huachiles, que realmente son los más violentos y belicosos por sus costumbres, que no los separan por completo de los chichimecas, pero que sí llegan a prácticas un poco más ortodoxas, por así decirlo. Ellos todos los chichimecas usaban tatuajes para distinguirse de su tribu, usaban armas de arco, flechas y algunas lanzas, pero no lanzas como las que tenían los españoles, sino lanzas de madera con picos. Los españoles no veían a los chichimecas ni a los demás aborígenes de México como personas civilizadas, ni siquiera como personas, porque sus costumbres eran totalmente pues extrañas y fuera de lugar a lo que conocían los españoles dentro de su decencia. Pero pues para empezar, los chichimecas andaban semidesnudos, prácticamente solo cubrían sus genitales. Acerca de su agricultura, es muy curioso que predominaba el maíz, pero como se encontraban en zonas más áridas, gozaban del nopal, de las tunas, e incluso en alguna hazaña militar llegaron a utilizar los nopales como para una cerca, pero eso ya es entrar en detalles. Además de eso, podemos decir que los chichimecas eran una sociedad que no veía mal la poligamia. Eso en algunas tribus de aborígenes, sí, a lo mejor no que fuera completamente extraño, pero no se daba el lugar, pero los chichimecas sí, la poligamia era totalmente normal. Quiero destacar que hubo una de las tribus que su participación me pareció muy importante, pero además de eso, sus prácticas me parecieron algo extremas a lo que podríamos considerar hoy en día, pero también debemos entender que los tiempos y las circunstancias no son iguales. Y es que los huachiles practicaban el canibalismo, no entre ellos mismos, sino como prácticas de rituales de guerra. No especifica si también entre ellos mismos, tal vez sí, pero ellos decían que cuando hacían sus rituales de guerra y ganaban una batalla, se comían a las esposas de los españoles. Y además de eso, ellos tenían implementado un sistema de tortura que lo que hacía era que les abrían el pecho a las personas, les rompían las costillas a la víctima y les sacaban su corazón. Y eso puede parecer muy sanguinario en estos días, pero debemos de recordar que no son iguales las prácticas de hoy en día de algunos aborígenes que prevalecen a lo que fue antes. A lo mejor se estarán planteando por qué, si los chichimecas y los españoles tenían un gran conflicto, ¿por qué no acabó la guerra de una forma muy sanguinaria y que se destruyeran ambos? Y es que hubo un factor
que puede sonar un poco gracioso, pero que fue muy importante para que ellos intentaran convivir o mantener ciertos lazos de paz, y fue la carne. Los españoles necesitaban carne y los chichimecas podían otorgarla. Entonces eso fue como un pequeño convenio que hizo que, a lo mejor no que se llevaran bien, pero sí que les permitiera convivir en paz. Y debemos de mencionar que el virrey Ibarra en ese entonces había decidido que se debían de evangelizar a todos los chichimecas. Esto fue, pues pensaban que les estaban haciendo un favor a los chichimecas. Ellos llegaron a México, vieron a personas que no compartían su cultura, que no creían en sus dioses, que andaban semidesnudos, que practicaban diferentes ritos, nada que ver con lo que ellos estaban acostumbrados, y ellos, puede sonar de una forma muy sarcástica, pero pensaron, realmente yo pienso que ellos creyeron que les estaban haciendo un favor a los aborígenes en venir a evangelizarlos, a imponer su ideología, y que ellos a cambio de eso iban a poder explotar sus recursos naturales y las minas de un territorio que se apropiaron. Los españoles, para defender las minas de las que sacaban sus ganancias, y para mantener la ruta de la plata segura, pusieron estos pequeños poblados defensivos. Los poblados defensivos eran conformados también por chichimecas, pero chichimecas pacíficos, que ya eran como aliados de los españoles. Por así decirlo, ellos ya se habían dado a la idea de que iban a servir a los españoles o que tenían que someterse a su poder. Entonces estos poblados defensivos fue para contraatacar a los chichimecas que quisieran destruir las minas o que quisieran causarle daño a la corona española. A este acto, el virrey Ahumada decide ser diplomático y junta a algunos franciscanos dominicos para por fin decidir qué hacer ante la situación con los chichimecas, porque tenían que proteger sus tierras y tenían que salvaguardar la integridad de la corona española. Entonces llegan a la conclusión de que deben de atacar a algunos pueblos chichimecas, y así es como en 1585 esclavizan a gran parte de la población chichimeca. Ya con algunos algunos pueblos chichimecas esclavizados, fue más fácil para los españoles meter infiltrados de los chichimecas pacíficos a los grupos esclavizados para que el proceso de evangelización fuera más fácil de aceptar. Como si unos ya estuvieran influenciados, otros ya iban a aceptar porque no les quedaba de otra, porque ya no gozaban de su libertad, y pues acabó en eso precisamente, en la evangelización del último pueblo en resistencia. Cabe destacar la participación del señor Alonso Manrique Marqués del Villar, que él se encargó de garantizar la paz entre el pueblo chichimeca con los españoles, aboliendo la esclavitud, otorgándole ciertos recintos a los chichimecas para que pudieran hacer sus actividades, siempre y cuando estuvieran reguladas o a disposición de lo que pensara la colonia española. También Manrique Márquez del Villar se encargó de mandar a algunas familias a vivir al norte del país para que cualquier cosa ellos también lo supieran. Y en conclusiones yo puedo decir que para recapitular un poco acerca de por qué perdió
el pueblo chichimeca entre los españoles, yo pienso que mucho tuvo que ver las rivalidades y enemistades que tenían los mismos pueblos aborígenes entre ellos, los tarascos, los otomíes, los tlaxcaltecas. No estaban unidos, estaban separados, porque si todos estos hubieran formado una coalición para defenderse de un enemigo común, las cosas hubieran sido muy diferentes. Tal vez igual no hubieran ganado, pero no sería la misma historia. Y bueno, acerca de los chichimecas, yo pienso que fue un pueblo muy inteligente, se supieron defender de una amenaza que era completamente, se les salía de las manos, porque realmente no tenían las cosas que ellos tenían para defenderse, y llegaron no solo a superarlos en número, porque ya no eran únicamente los españoles, sino también que ya eran sus aliados. Realmente los chichimecas hubieran podido formar una coalición muy fuerte con otros pueblos aborígenes, lamentablemente no se dio, pero yo creo que es importante mencionar que todo este proceso tiene mucho que ver con sobreponer una ideología y llevar este mensaje de querer imponer una ideología a un pueblo como si fuera una verdad absoluta, porque realmente, en mi opinión muy personal, lo que vinieron a hacer los españoles a los pueblos de América fue un genocidio a gran escala. Estas no eran sus tierras, no era el lugar que ellos debían habitar, y había personas habitándolo aquí, pero como se sentían con el poder, con un poder muy fuerte, creían que podían llegar a someter a los otros pueblos y hacerse ricos ellos a costa de víctimas. Y eso fue, yo realmente veo todo el proceso de la conquista como eso, porque está mal dicho que fue el descubrimiento de América, porque América no fue descubierta, fue conquistada, fue saqueada y fue mutilada para convertirse en lo que es hoy en día, pero eso es desde un punto de vista muy particular. Por eso, al menos la guerra de los chichimecas yo lo veo como el último intento de la resistencia de los aborígenes en que pudieran hacer algo para defender lo que ellos representaban y lo que representaba su cultura. Pero eso ya es una opinión muy personal. Espero les haya gustado el video y espero me haya sabido explicar. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.